Buenas noches. Vamos a hablar sobre puntos que están dentro de lo que es el diseño de software. Voy a ir pasando las diapositivas y se irá explicando. A ver, descripción estructural, una vista estática, ¿no? Una vista estática es el modelado del software que representa la estructura de un sistema en un momento dado, sin considerar su comportamiento dinámico. Se enfoca en los elementos básicos del sistema, como clases, objetos, atributos, relaciones y dependencias, y cómo se organiza entre sí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un diagrama conceptual donde podemos ver que en la parte superior indica el mapa conceptual, viene la idea original, se ve la idea simple, ¿no? Y va bajando con las ideas eficiente, idea creativa, idea sencilla. En este caso se ve un cuadro estructurado, ¿no? Que va de la parte superior a la inferior, va desglosándose. Para esto, los elementos tenemos los conceptos, las palabras de enlace, las flechas. Y dentro de los beneficios tenemos la mejora para la comprensión, facilitar el aprendizaje, desarrollar el pensamiento crítico y promueve la retención de la información. Tenemos los diagramas de clase objeto. Estos diagramas son muy utilizados donde sus elementos son las clases, los atributos, las operaciones y las relaciones. Como podemos ver ahí, hay unas relaciones entre los elementos donde se va a diferenciar, pues, ¿no? De los elementos que se encuentran directamente relacionados con los otros elementos, donde se muestran los campos y las llaves, y quizás mente por ahí la llave foránea. Dentro de los beneficios tenemos que mejoran la comprensión del diseño del sistema, identifican posibles problemas de diseño, facilitan la comunicación entre los desarrolladores y documentan el diseño del sistema. Y los elementos, como hace un momento de repente no lo dije, son las clases, los atributos, las operaciones y las relaciones. Diagrama de componentes, ¿no? Es un tipo de diagrama, ¿no?, unificado del modelo UML que se utiliza para representar la estructura estática de un sistema de software, ¿no? Dentro de sus elementos tenemos los componentes, las interfaces, las dependencias. Y dentro de los beneficios tenemos la mejora de comprensión de la arquitectura del sistema, identifica posibles errores de arquitectura, facilita la comunicación entre los desarrolladores y documenta la arquitectura del sistema. Diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue es un diagrama que también pertenece al UML, que se utiliza para representar la distribución física de los componentes de software y los nodos de hardware en los que se ejecutan. Eh, Estos diagramas de despliegue muestran cómo se implementa un sistema de software en el mundo real. Dentro de los elementos tenemos los nodos, ¿no?, que vemos aquí. Esto es un nodo, otro nodo, acá hay 4 nodos. Tenemos los componentes que están internamente, los artefactos y las dependencias, ¿no? Dentro de los beneficios tenemos la mejora, la comprensión de la arquitectura o implementación, identifica posibles errores de implementación, facilitan la comunicación entre los desarrolladores y los operadores y documentan la arquitectura de implementación del sistema. Diagramas de entidad-relación. Es una herramienta gráfica que se utiliza para modelar la estructura de una base de datos. Eh, Estos diagramas se muestran las entidades y las relaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos acá el cliente, ¿no?, con su producto, y aquí hay una bifurcación donde se indica qué es comprar, ¿no? Tenemos ahí los campos que corresponden a cada uno de ellos, ¿no? Dentro de los elementos tenemos las entidades
los atributos y las relaciones. En este caso, las entidades tenemos al cliente y el producto. Los atributos tenemos los apellidos, lo que está en círculo rodeándolo y las relaciones que pueden tener eh, estas entidades. Dentro de los beneficios tenemos la mejora de compresión del diseño de la base de datos, identificar posibles problemas de diseño, facilitan la comunicación entre los desarrolladores y documentan el diseño de la base de datos. Descripción del comportamiento, visión dinámica. Las descripciones del comportamiento, también conocidas como visiones dinámicas, son herramientas utilizadas para representar y analizar el comportamiento del sistema complejo. Se basa en la idea de que los sistemas están en constante cambio y evolución y que su comportamiento no puede ser entendido de forma aislada, sino en relación con su entorno y con las interacciones de sus diferentes componentes. Dentro de los elementos tenemos los eventos, las condiciones, las acciones, los agentes, los flujos de información. Y los beneficios son que mejoran la comprensión del comportamiento del sistema, identifican posibles problemas de comportamiento y facilitan la comunicación entre los interesados. La documentación, ¿no? Es de acuerdo al comportamiento del sistema. Diagramas de actividad. Un diagrama de actividad es un tipo de diagrama en el lenguaje UML que se utiliza para representar el flujo de actividades, para representar el flujo que se pueda generar en ese momento, ¿no? Los diagramas de actividad muestran la secuencia de pasos que llevan a cabo para completar una tarea o un proceso. Dentro de los elementos tenemos las actividades, flujos de control, decisiones, bifurcaciones, uniones, concurrencias y nodos, como se muestra en la imagen. Dentro de los beneficios tenemos la mejora y comprensión del flujo de actividades, identifican posibles problemas en el flujo de actividades, facilitan la comunicación entre los interesados y la documentación va de acuerdo al flujo de las actividades. Diagrama de interacción, también conocido como diagramas de secuencia o colaboración. Son herramientas gráficas que se utilizan para modelar el comportamiento dinámico de un sistema. Dentro de sus elementos tenemos los objetos, las líneas de vida, los mensajes, fragmentos de interacción, puntos de interacción, combinaciones de mensajes. Y entre los beneficios tenemos la mejora de la comprensión del comportamiento del sistema, identifican posibles problemas de interacción, facilita la comunicación entre los desarrolladores también y se documenta de acuerdo al comportamiento del sistema. Tenemos el diagrama de colaboración, también conocido como diagrama de comunicación. Es un tipo de diagrama de interacción en el lenguaje UML que se utiliza para representar la interacción entre objetos de un sistema. Tenemos ahí el cuadro que indica la interacción entre los objetos, ¿no? Tenemos los objetos, los elementos, tenemos los objetos, los roles, los enlaces, los mensajes y las notas. Los beneficios es la mejora de la comprensión de la estructura del sistema, identifican posibles problemas de comunicación, facilitan la comunicación entre los desarrolladores y la documentación estructurada del sistema. Siguiente diagrama es de secuencia. Diagrama de secuencia, también conocido como diagrama de secuencia, es un tipo de diagrama de interacción en el lenguaje UML que se utiliza para representar la interacción entre el objeto de un sistema a lo largo del tiempo. Se puede ver ahí las partes que están definidas por tiempo, ¿no? Por tiempo de desarrollo. Elementos, tenemos los objetos, líneas de vida, mensajes, activaciones, fragmentos de interacción, puntos de interacción, combinaciones de mensajes. Y los beneficios es la mejora de la comprensión del flujo de control, identifica posibles problemas de concurrencia, facilita la comunicación entre los desarrolladores y documenta el flujo de control del sistema. Como siguiente diagrama tenemos el diagrama de estado, ¿no? También conocido como diagrama de máquina de estado o diagrama UML de estado. Es un tipo de diagrama de complemento en el lenguaje UML que se utiliza para representar el comportamiento de un sistema en respuesta a eventos. Dentro de sus elementos tenemos los estados, las transiciones, los eventos, acciones, las guardias, puntos de inicio y finalización.
Beneficios: mejora de la comprensión del comportamiento del sistema, identifican posibles problemas de comportamiento, facilitan la comunicación entre los desarrolladores y documentan el flujo de control del sistema. Eso sería todo.